Capítulo 85. Vol 2. Tiroteo en la gala. Penny y yo pasamos un buen rato caminando hasta que finalmente llegamos a la expo más cercana. Estas cosas estaban esparcidas por toda la ciudad por una razón. No tendría sentido que estuvieran todas apiladas unas sobre otras. Cuando llegamos, ya se estaba haciendo tarde. Ruby no habría tenido mucho tiempo para ella sola todavía, pero yo sabía que empezaría a ponerse nerviosa si me demoraba demasiado. La expo en sí estaba prácticamente terminada cuando llegamos. Los soldados y los drones estaban en medio del desmantelamiento de todo. Fue bastante fácil dejarla allí sin complicaciones adicionales. Me iría antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Supongo que eres tú entonces, le dije a Penny. En efecto, dijo Penny, sonriéndome cálidamente. Fue bueno volver a verte a ti y a Ruby. Aunque solo hayamos estado juntos por un rato. Así es como sucede a veces, dije. Pero incluso unos pocos minutos pueden significar mucho, ¿no? Ella asintió. Nos quedamos allí un momento y casi esperaba que Penny aprovechara la oportunidad para empezar a alejarse. Tal vez dar media vuelta, saludar con la mano para despedirse y luego regresar con su gente. Por eso habíamos caminado hasta allí después de todo. En cambio, se quedó clavada en el lugar a mi lado, observando cómo los soldados y los drones continuaban con su trabajo. Al principio no me importó. Pero sabía lo suficiente para preguntar, ¿todo bien? Penny asintió. Todo parece estar en orden. Suspiré. ¿Cuál es el problema, Penny? No hay ninguno, dijo ella. Esperé un momento. Entonces ella tuvo hipo. Está bien, dije. Entonces deberías volver con ellos, ¿no? De acuerdo, convino Penny, mirando hacia abajo. Todavía sin moverse. Penny, la insté. No me miró por un momento. Su mirada parecía estar clavada en el suelo, estudiando. Hasta que, de repente, me miró. Quiero ayudarte a ti y a Ruby. Suspiré por la nariz esta vez. ¿Eso es lo que hacen los amigos, no? Preguntó. Ayudé en los muelles y quiero volver a ayudar. Penny, lo que estamos haciendo ahora es serio, le dije. Todos vamos a tener más problemas si no regresas con tu gente. Nos estás ayudando al regresar con ellos. Puedo ayudar más si me quedo contigo, respondió Penny. Estoy hecha para esto, es lo que debo hacer. Aunque así sea, no podemos tener a todo el ejército de Atlas buscándote, y por extensión a nosotros, mientras hacemos esto, le expliqué. Tienes que ir a verlos. Sé que puede que no sea lo que quieres, pero es lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué me separaron de mis acompañantes en primer lugar? Preguntó Penny. Bueno, no se comportaron exactamente de manera pacífica, le dije. Probablemente todo podría haber sido diferente si no hubieran sido tan obstinados. Sí, no nos habríamos convertido en mejores amigas, dijo Penny. Pero ahora lo somos y quiero ayudar en todo lo que pueda. Lo entiendo, Penny, de verdad que sí, le dije. Pero esto no es, me interrumpió un agudo timbre electrónico y un zumbido en mis pantalones. Normalmente, algo así sería mucho menos apropiado, posiblemente peligroso, pero en este caso era mi pergamino. Penny siguió mirándome con determinación, bajando la vista hacia el lugar de donde provenía el sonido. Una acción que imité, antes de sacar el pergamino de mi bolsillo. Zumbo sonó de nuevo. Estaba recibiendo una llamada entrante. De Ruby. Vaya, dije con voz monótona, tocando la pantalla hasta que la imagen cambió y mostró una conexión entre mi pergamino y el de Ruby. ¿Qué pasa, Timmy? ¿6? Preguntó Ruby. Tenemos un problema muy grave. Y tuve una sensación de hundimiento en el estómago. Háblame, repetí. ¿Qué pasa? Bueno, tartamudeó Ruby. Después de que nos separamos, empecé a ir al siguiente lugar como me dijiste, te lo prometo, pero pasó algo. Ya me di cuenta de que no me iba a gustar cómo iba esta conversación. Estaba esperando en un cruce de peatones y pasaron 3 furgonetas. Al principio pensé que eran normales, así que pensé, está bien, genial, puedo esperar a que pasen. Entonces uno de ellos se saltó un semáforo en rojo y, cuando pasaron, pensé que el conductor tenía un aspecto extraño. Así que decidí seguirlos. Y tuve que ir muy lejos para hacerlo, ya ni siquiera estoy en la misma zona de Vale. Pero lo seguí hasta donde pensé que iban y, cuando llegaron y empezaron a descargar todo, pensé que solo eran un grupo de proveedores de catering y luego pensé, bueno, ahora Six me va a odiar, pero luego algunos tipos de Witefam salieron de una de las camionetas y todos entraron en una especie de hotel.
Entonces pensé que tenía que bajarme y detenerlos, pero dijiste que no hiciera nada sin hablar con todos, así que entré en pánico y traté de averiguar qué hacer y ahora estoy aquí tratando de explicarte todo y la gente podría tener problemas Ruby pronunció sus palabras a toda velocidad y casi en un solo suspiro. Me habría sorprendido aún más si no hubiera tenido dificultades para procesar todo lo demás que me había dicho. ¿Ruby, qué? Pregunté. Ruby respiró profundamente. Por favor, no me hagas repetirlo todo, las cosas están mal. Joder, maldije mientras mi mente diseccionaba todo lo que había dicho. Joder, ¿vale? ¿Los tienes puestos ahora? ¿Qué está pasando? Preguntó Penny. Uno de esos momentos en los que todo gira más rápido que un sacacorchos, le dije, antes de volver a centrarme en el pergamino. ¿Ruby? Yo no los veo, comenzó. Fue entonces cuando oí los disparos. Se oían en un extraño sonido estéreo entrecortado, que se oía entrecortado y amortiguado a través del pergamino que tenía junto a la cabeza. El otro era un trueno sordo, en algún lugar a lo lejos, sobre el horizonte de edificios y rascacielos. ¡Ay! Alguien está disparando. Se atragantó Ruby. Está bien, cálmate, le dije. ¿Me escuchas? Tienes que mantener la calma. Yo, tartamudeó por teléfono. ¿Qué pasa? Preguntó Penny mirándome preocupada. La miré por un momento, luego asentí y bajé el scroll. Presioné un botón que aparentemente ponía el dispositivo en modo de transmisión. Altavoz o algo así. Bajé el volumen lo suficiente para evitar que me escucharan. Ruby, escúchame, dije. Tienes que mantenerte concentrada y tranquila. Háblame, ¿dónde estás ahora? Hizo una pausa por un momento. Cuando volvió, su voz sonó más resuelta. Estoy en la parte alta de Vale, en la azotea, al lado del hotel en el que están, la gente está empezando a entrar en pánico en la calle, no puedo ver lo que está pasando adentro. Hice una pausa y pensé. Esto era un problema, sabía que nos encontraríamos con algo tarde o temprano, pero, por supuesto, tenía que suceder ahora. Mis ojos se dirigieron brevemente a Penny. ¿Qué puedes ver? ¿Algo que te identifique? No tengo idea de dónde estás, háblame. Hubo otra pausa y ella respondió. No lo sé. Parece que se supone que es una especie de gran fiesta. Había un montón de gente haciendo cola en la puerta, se apartó de nuevo, antes de volver. Los disparos atravesaron el techo, así que deben haber sido en el piso superior, creo que hay como un tragaluz o algo así. Si puedo subir allí, tal vez tenga una mejor idea de lo que está pasando. ¿Puedes hacerlo sin que te vean? Pregunté, empezando a mover el pie, la adrenalina empezaba a aumentar por la anticipación. En cuanto tuviera un rumbo, necesitaba ir. Creo que sí. Es un poco alto, pero creo que sí, respondió Ruby, respirando agitadamente. Un segundo. Se escuchó un sonido de grava crujiendo y Ruby gruñó. Lo que siguió fue que el altavoz de mi pergamino de repente estalló en un rugido de viento y algo que sonaba vagamente como hojas. Sonó fuerte por un momento, luego comenzó a debilitarse y a disminuir. Mientras lo hacía, pude escuchar a Ruby esforzándose, cuanto más débil se volvía el viento, más fuerte sonaba como si estuviera luchando, hasta que de repente se cortó por completo. Un umf resonó en el pergamino, así como Ruby haciendo un sonido tenso en Y. Lo logré. Gruñó Ruby, sonando sin aliento. ¿Estás bien? Pregunté. Sí. ¿Hay que correr mucho? Ruby se quedó en silencio por un momento. Vale, sí, hay un tragaluz gigante aquí arriba. Creo que puedo ver lo que está. Pasó un momento de silencio tenso. No podía oír ningún forcejeo por el altavoz, que parecía captar bastante bien las cosas. Así que al menos Ruby no estaba en peligro inmediato todavía. Pero cuanto más tiempo permanecía en silencio, más ansioso me ponía. Háblame, Ruby, le insistí. ¿Qué sucede? Otro momento de silencio. Luego, hay una especie de fiesta, siseó Ruby. Hay un montón de colmillos blancos ahí abajo con armas, vaya. ¿Qué? Le insistí. Palabras, Ruby, palabras. El general Ironwood está aquí. Susurró. Podía oír más gravilla raspando. Lo tienen inmovilizado en un escenario o algo así. ¿En serio? Gruñí. ¿El general? Preguntó Penny, abriendo mucho los ojos. Sé dónde está. Es el Hotel Goudale. El general ayudó a planificar la gala benéfica que se celebrará allí esta noche. Por supuesto que sí, me quejé, mirando hacia la expo. Estaba muy cerca, pero, por desgracia, ya no era el lugar donde debía estar.
Mi Pip-Boy gimió mientras volvía a hablar por el pergamino. ¿Cómo van las cosas ahora? No lo sé, dijo Ruby. No parecía que nadie estuviera herido, pero no pude ver todo, creo que oí sirenas. Mierda. Espeté. Ruby y Penny me amonestaron en estéreo. Pasé una mano por el frente de mi máscara. Había escuchado a mi Pip-Boy antes, había hecho lo suyo, sabía mágicamente la ubicación. Pero tenía una alternativa que no me importaba usar en su lugar. Voy en camino, Penny me llevará allí. Mantendré el pergamino puesto y necesitas mantenerme informado, ¿de acuerdo? ¿Soy yo? Preguntó Penny alegremente. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó Ruby. Tengo que hacer algo. Ahora no, le dije. Si te lanzas sin un plan, podrías correr el riesgo de que las cosas se salgan de control. Ya se les fue el control. Siseó Ruby. Créeme, esto solo puede empeorar, le dije. Espera hasta que lleguemos. Lo sabrás si no puedes. Miré a Penny. ¿Sabes dónde está, verdad? Penny asintió. Entonces tu deseo se cumplirá, le dije. Dame la ruta más rápida posible para llegar al hotel, tenemos que estar allí hace 5 minutos. Penny asintió y parpadeó. Sus ojos se desenfocaron por un momento y comenzó a explorar el área. No estaba seguro de cómo procesó las cosas, pero pude ver que estaba sucediendo bastante rápido. Sus ojos se movieron de un lado a otro mientras parpadeaba y su cabeza casi parecía explorar el horizonte. Ruta calculada, dijo de repente. Podemos llegar allí en 10 minutos si corremos. Lo haremos en menos tiempo, le dije, hablándole al pergamino por última vez. Ya vamos, Ruby, cuéntanos qué está pasando. Está bien, respondió Ruby, decidida. Estoy lista. Me alegré de que uno de nosotros estuviera allí. Sin dudarlo, Penny se dio la vuelta y echó a correr por la calle por donde habíamos venido. La seguí, pisándole los talones. Lo único que podía permitir que nos detuviéramos era que ella nos guiara. No importaba lo que sucediera, tenía que seguir su ritmo. Corrimos por la calle durante una docena de metros y luego tomamos un callejón. Inmediatamente, ella dio un salto enorme hasta una de las escaleras de incendios y prácticamente se lanzó desde allí. Llegó al tejado en un abrir y cerrar de ojos. La seguí, moviendo los brazos y las piernas con una facilidad practicada y sincronizada. Las semanas de tener que escalarlos para llegar a los tejados habían dado sus frutos. No podía imaginarme haciendo lo mismo hace un mes, con Acrobatic Marvel o sin él. Había pocos profesores como la experiencia. Prácticamente volé 5 pisos en unos 10 segundos y me acerqué al borde del techo. Penny me había esperado allí, pero estaba lista para reanudar su carrera, lo que hizo en el momento en que tuve ambos pies en el techo. Seguí siguiéndola, empujando a Aura hacia mí. Podía sentir las tejas del techo moviéndose bajo mis pies mientras las empujaba. Probablemente sonaba como si alguien estuviera martillando mientras los dos corríamos. Llegamos al otro lado del techo, saltamos, nos subimos a otro techo y seguimos adelante. Saltamos rejillas de ventilación y conductos mientras avanzábamos. Nada de eso detuvo a Penny. Se movía con movimientos precisos, rápidos, como de máquina, cada uno probablemente articulado con una centésima de grado de lo impecables que parecían. El siguiente techo nos hizo saltar un callejón, pero Penny lo manejó con aplomo. No había estado bromeando cuando dijo que había trazado la ruta más rápida, se estaba moviendo como lo hacía. Vamos, Six. Gritó Penny. Tienes que moverte más rápido o no podrás dar el siguiente salto. ¿Qué sigue? Me detuve en seco. El camino hacia el siguiente edificio estaba al otro lado de la calle. No era un callejón, sino una calle de 4 carriles. Una de las avenidas principales de la ciudad. Penny se detuvo cuando llegó al borde del techo, esperándome. Vamos, tenemos que apurarnos. Penny, estoy bien, pero no tan bien, le dije mientras me acercaba a ella. Ella sonrió inocentemente. No te preocupes, yo me encargo de esto. Sentí que mi cabeza se inclinaba confundida. ¿Qué me dices? En el momento en que estuve cerca de ella, me abrazó con fuerza. Me miró con una sonrisa radiante y sus ojos comenzaron a brillar. Se escuchó un sonido mecánico, un zumbido de servos y el ruido metálico de algo que cambió en Penny. Lo que siguió fue una serie de espadas de aspecto bastante extraño que salieron disparadas de su espalda. Hojas cortas, de un solo filo y con una curva en forma de pala. Terminaban en punta y luego se arqueaban hacia atrás para formar la punta de cada hoja. Se extendían alrededor de Penny, conectadas a cables de metal del grosor de un cabello que brillaban en la tenue luz del anochecer. ¿Qué? Intenté decir de nuevo.
Las espadas se alinearon detrás de ella, 8 en total. Se agruparon en grupos de 4, orbitando alrededor de un punto. Comenzaron a emitir un agudo gemido. Entonces el aire en su interior empezó a brillar. De un verde brillante, casi neón. Agárrate fuerte. Ordenó. El aire palpitó de repente. ¿A qué? Comencé. Luego salimos disparados al aire como un cohete. Ruby bajó el volumen de su pergamino. No sabía qué estaba pasando al otro lado, pero le pediría al mensajero que se lo contara más tarde. En lugar de eso, centró su atención en el caos que se desarrollaba debajo de ella. Más allá del borde del edificio, pudo ver que los coches de policía empezaban a obstruir la calle frente al hotel. Junto a ellos, unas cuantas furgonetas de prensa. Dentro del hotel, debajo de ella, pudo ver que los colmillos blancos estaban empezando a acorralar a la gente en grupos separados. 4 de ellos, cada uno reprimido por al menos 5 colmillos blancos, y eso todavía dejaba al menos 10 libres. Además de los Knig 200 que había visto antes, que, para su confusión, simplemente se paseaban de un lado a otro. Eran drones de combate, ¿dónde estaba el combate? Sin embargo, al observarlo todo, Ruby se dio cuenta de que había mucha gente. Demasiada. Ruby no tenía miedo de tener que luchar. Creía en sí misma y sabía lo que podía hacer. El problema era que había mucha gente más allí. Aunque luchar contra el colmillo blanco no era un problema, tratar de evitar que la gente saliera herida sí lo sería. Ruby tenía la sensación de que habían llegado un poco tarde en ese aspecto. Podía ver a 2 personas, una mujer y un hombre con uniformes de Atlas, separados de todos. El hombre parecía estar bien, pero la mujer estaba gravemente herida. ¿Le habían disparado? Ruby no podía decirlo desde tan alto. El general estaba siendo mantenido casi en el lado opuesto de la habitación, y otros 4 colmillos blancos lo sujetaban. Excepto que su definición de la palabra implicaba muchos golpes y alguna que otra patada. Ruby vio como uno de ellos golpeó con el pie la muñeca del general, presionando y aplastando la extremidad, tratando de sacarle un enorme revólver de la mano. Y lo consiguieron, porque uno de ellos le dio un golpe en la nuca con tanta fuerza que ella pudo oírlo a través del cristal. Vio cómo el aura del general se encendía por el golpe. Y, aún más irrespetuosamente, vio cómo pateaban el arma al otro lado de la habitación. Un solitario colmillo blanco se acercó trotando, un hombre demacrado y de aspecto larguirucho, y recogió el arma. La miró con una energía casi rabiosa, moviendo el brazo con sacudidas y espasmos. Ruby pudo verlo lamerse los labios mientras manipulaba el arma. Luego apuntó el arma al aire y disparó. Una bala atravesó un panel de vidrio a poca distancia de Ruby. Silencio. Aulló el fauno demacrado. Su voz era seca y gruñona. Las palabras las pronunció de forma vacilante y forzada. Silencio. O tal vez empecemos el espectáculo un poco antes. Ruby vio la forma en que Whitefan hizo señas a los invitados cautivos. Obligó a los invitados a retroceder. El general intentó liberarse con esfuerzo, pero de inmediato recibió otro golpe en la nuca. Otro sonido espantoso. En este momento la policía estará afuera, dijo Fan, su aparente líder. Nos aseguramos de que así fuera. Ellos también son parte de esto, no te preocupes. Bajó el tono de voz. Son una parte muy importante de esto. Ja. Se escuchó un graznido del pergamino al lado de Ruby. Penny, por el amor de Dios, avísame cuando vayas a hacer algo así, dijo el mensajero. ¿Qué pasó? Chilló Ruby. Al parecer Penny puede volar, respondió el mensajero sin aliento. No, no puedo, todavía no lo han parchado, respondió Penny. Eso fue un impulso asistido, no importa, Penny, el mensajero sonaba como si estuviera intentando recuperar el aliento, pero debían de haber seguido corriendo. Era un sonido extraño. Háblame, Timmy, ¿qué pasa? No, no lo sé, respondió Ruby, mirando hacia abajo. Tienen a todos atrapados. Parece que han hecho mucho daño al general Ironwood y también a sus soldados, no sé qué quieren, pero al parecer los policías son importantes. Están intentando distraer a todo el mundo, dijo el mensajero. Con el general involucrado, acaban de abrir una caja de Pandora enorme para ellos mismos. No, hubo una pausa y una breve ráfaga de viento antes de que el mensajero continuara. No sé si pensaron bien en esa parte. El silencio se apoderó de ellos mientras el mensajero y Penny continuaban su carrera mortal por la ciudad. Ruby escuchó al líder de este grupo de colmillo blanco reírse y despotricar. Agitó el arma del general como un loco. Incluso disparó una vez y le voló la cabeza a uno de los drones.
Tengo que hacer algo, dijo Ruby, sintiendo que se le revolvía el estómago. No puedo quedarme aquí sentada y mirar. Nos estamos moviendo tan rápido como podemos, Ruby. ¿Qué tan grave es el daño que ha sufrido la gente?, preguntó el mensajero. ¿Hay alguien muriendo? No lo sé, dijo Ruby, bajando la mirada. Todos están asustados. La gente podría resultar herida y yo no puedo. Sus ojos se posaron en el general y luego en sus soldados, que estaban al otro lado de la habitación. Trató de estudiarlos desde tan arriba. Era difícil. El hombre del dúo parecía estar bien, maltratado, pero no tan mal como el general o la mujer estaba sangrando. Ella estaba sangrando mucho. Si no fuera por los jadeos repentinos y agudos que dio, Ruby podría haber asumido que estaba muerta. Uno de los soldados de Ironwood está herido, dijo Ruby, intentando recuperar el valor. Parece muy herida. ¿Qué tan malo?, preguntó el mensajero. Hay mucha sangre. Una sensación de pavor invadió a Ruby. Pensé que su pelaje debía ser rojo. ¿Alguien la está ayudando?, preguntó el mensajero con algo de enojo en su voz. Ruby no se atrevió a responder. Estaba ocupada tratando de armarse de valor. Ella sabía lo que iba a hacer. Esto se reforzó aún más cuando el demacrado Fam comenzó a caminar a través de la habitación hacia los dos soldados. El hombre había dicho algo. Voy a entrar, respondió Ruby. Ruby, empezó el mensajero. Las cosas están empeorando. Lo interrumpió Ruby. No voy a esperar a que alguien muera para hacer algo. Comenzó a mover el pergamino a un lugar donde no estorbara y se preparó. Sintió que su mente comenzaba a calmarse, al mismo tiempo que su corazón comenzaba a acelerarse. Sus manos trabajaron al mismo tiempo. Se colocó la bufanda sobre la boca mientras se ponía la capucha sobre la cabeza. Para eso se entrenó. Para ayudar a las personas, para salvarlas. Los Colmillo Blanco no eran Grimm. Eran personas llevadas demasiado lejos. Pero estaban lastimando a otras personas. No sabía qué se suponía que debía estar sintiendo en ese momento, pero la calma no era lo que realmente sentía. El demacrado Colmillo Blanco golpeó al hombre en la cara con el arma del general, lo que hizo que la mujer herida que estaba a su lado gritara algo. Entonces la mujer encontró la boca del arma apuntando a su cabeza. Crescent Rose se movió hacia afuera y el mango giró en la mano de Ruby mientras se lanzaba hacia arriba. El arma giró y giró a su alrededor, con el cañón apuntando al aire. Se encendió de color púrpura y un impulso de movimiento la atravesó. Ella se deslizó hacia abajo y se estrelló contra el tragaluz. Su semblante cobró vida mientras se precipitaba hacia la caída como una centelleante bola de pétalos en medio de docenas de fragmentos de vidrio roto. El demacrado Colmillo Blanco se levantó de golpe y apartó la mirada de los soldados. Ruby le plantó la bota en la cara. Su peso lo lanzó al suelo mientras se solidificaba y el vidrio llovía a su alrededor. El salón quedó en completo silencio mientras ella blandía su arma en sus manos. La hoja se estrelló contra el suelo. Sintió que su capa ondeaba a su alrededor, flameando. Observó a los Wittefan que la rodeaban y las miradas de los invitados. Miradas de sorpresa, pánico, miedo. El Colmillo Blanco debajo de ella gimió. No eres el loco Steve. Hola. Me llamo Redor, dijo Ruby después de un momento. Es como la segunda vez que hago esto y no tengo nada interesante que decir. Luego, rápidamente hizo girar el cañón hacia uno de los colmillos blancos, accionó el cerrojo y disparó. Mierda, cerré mi pergamino. Ruby ha entrado. Una parte de mí no podía estar demasiado molesta. Ahora la situación era diferente, yo les había estado haciendo lo mismo a todos. Ahora ella quería correr y que me maldijeran si iba a ser yo quien la detuviera. Pero, maldita sea, todavía necesitaba que ella me esperara. Después de desafiar la gravedad para cruzar la calle, Penny y yo reanudamos nuestra carrera loca por los tejados. Había puntos en los que ella usaba su espada para impulsarse por salientes que ella o yo normalmente no habríamos podido alcanzar. Algunos de ellos los pude alcanzar. En otros, me alegraba de que estuviera allí, de lo contrario, podría haberme costado alcanzarlos. Tampoco mentía cuando decía que había calculado la ruta más rápida. Por la forma en que pasábamos por todos lados, habría jurado que teníamos el viento a nuestras espaldas. Aunque eso no cambió el hecho de que llegáramos tarde. Haría falta todo para asegurarnos de que no fuera demasiado tarde. Con lo lejos que estábamos, era difícil saber a qué velocidad corríamos. Cuando cada segundo contaba, cada paso parecía un infierno y nos sentíamos como si ya nos hubiéramos perdido la fiesta.
Lo único que podíamos hacer era confiar en que no lo habíamos hecho. Confiar en que Ruby, que había entrado sola, podría mantener la línea hasta que llegáramos. Y que seríamos suficientes cuando lo hiciéramos. Había dicho que nos enfrentaríamos a varias docenas de personas. Reconocí que se avecinaba una batalla difícil cuando la oí. Intenté no pensar en ello mientras corríamos. Tratar de idear un plan cuando no conocía la zona ni todos los detalles no serviría de nada. Solo me pondría aún más nerviosa de lo que ya estaba, y no lo necesitaba. Así que corrimos, saltamos y en algunos casos volamos tan rápido como pudimos el resto del camino hasta el hotel. Cuando llegamos, la policía ya había llegado. Ruby había dicho que sí, antes de intervenir. Conté quizás una docena de patrullas, un par de camiones y furgonetas más grandes, destinados a lo que supuse eran fuerzas antidisturbios o algo similar. Entrábamos por el flanco del edificio, por lo que podíamos ahorrarnos al menos un salto enorme al intentar cruzar la calle, en lugar de tener que dar el salto para subir los 2 pisos adicionales hasta el tejado del hotel. Sin embargo, incluso 2 pisos más abajo y detrás de varios metros de hormigón, todavía podía oír los disparos. Resonaban en el frente del edificio y en los edificios circundantes. Yo interpretaría que habíamos llegado a tiempo y que Ruby estaba dando toda la lucha que podía reunir. Penny me esperaba en el borde del tejado, con los brazos abiertos. Había aprendido después de la primera vez que lo hizo que no me va bien con las sorpresas. Aunque acercarme a ella no fue un problema tan grande. Cuando lo hice, volvió a fijarse en mí y nos lanzamos al aire de nuevo. Volamos más alto que en el pasado y pude sentir que el impulso de sus armas se apagaba rápidamente. Hubo un punto en el que juré que se habían detenido antes de que llegáramos al techo. Estuvo muy cerca. Aterrizamos justo en el borde y caímos hacia adelante el resto del camino. ¿Estás bien?, pregunté. Mi vector de orientación estaba desfasado, respondió Penny. Mi matriz tampoco fue diseñada para transportar más objetos que yo misma. Entonces te consideraré una persona extremadamente afortunada, le dije. Nos levantamos y nos desplazamos rápidamente por el tejado. Penny se dirigió hacia el tragaluz, mientras que yo me dirigía hacia el borde del tejado que daba a la calle. La policía estaba allí, naturalmente, junto con una multitud de curiosos reunidos, incluidos periodistas. Apenas podía distinguir a hombres con uniformes más tácticos apiñados cerca de las furgonetas y los camiones. Estaban haciendo planes para mudarse. Probablemente los empujaron una vez que comenzaron los disparos, puede que hayan sido mis ojos, pero podría jurar que vi algunos de los profesores de Beacon allí abajo. Mis ojos se movieron hacia arriba y hacia abajo, escaneando rápidamente el horizonte. Había cabezas de toro no muy lejos en la distancia. Tuve la sensación de que estaban volando hacia nosotros. Buitres que venían a ver lo que había muerto. Con un poco de suerte. Nada todavía. Me di la vuelta y corrí hacia el tragaluz con Penny. Los disparos debajo de nosotros se intensificaban. Me arrodillé junto a ella y miré hacia abajo. Lo que había allí sorprendentemente no era un completo desastre. Ruby estaba haciendo esa cosa de correr pétalos que tanto sabía hacer, y estaba abusando de ella al máximo. Había al menos 30 soldados, como había dicho, pero si habían estado organizados, ahora no lo estaban. La mayoría de ellos parecían estar tratando de apuntarla, mientras ella se agachaba, se tambaleaba y corría por la habitación, usando esos pilares de piedra que surgían para cubrirse, sin quedarse quieta nunca. Las balas volaban por todas partes. Excepto en dirección a cualquier rehén. Estaba haciendo un gran trabajo manteniéndose por encima de ellos o fuera de su camino. No era poca cosa teniendo en cuenta la cantidad de ellos que podía ver. Aunque me molestaba ver que había tantos invitados y que ninguno de ellos intentara defenderse. Era un desastre, pero no estaba plagado de porquería. Pero en cualquier momento iba a degenerar en eso. La forma en que Ruby luchaba no era demasiado ofensiva. Solo ocasionalmente podía dispararle a Crescent Rose o golpear a alguien que se acercaba demasiado. Pero la mayor parte de lo que hacía era evasivo, defensivo, para mantener distraídos a los soldados. Aún no la golpeaban, pero eso no duraría para siempre. Solo podía seguir corriendo por un tiempo. Especialmente si no podía ver que estaban tratando de guiarla. Podía ver cómo sus rutas de vuelo se hacían más pequeñas, más controladas. La estaban acorralando. Abrí Bats y me gané tiempo para planificar. El general estaba a un lado de la habitación. Había al menos 4 colmillos blancos sobre él, solo 2 parecían preocupados por mantenerlo atado en ese momento.
Los rehenes estaban siendo retenidos por 2 o 3 fan por grupo, armados con rifles de asalto y escopetas. Vi a uno al frente de la sala, cerca de una enorme pared de ventanas que daban a la calle, sosteniendo una ametralladora. Algunos de los drones de la Atlas Expos estaban dando vueltas por ahí, actuando como si no hubiera un tiroteo. Sabía que no podía confiar en esas malditas cosas. La mayoría de los colmillos blancos parecían carecer de opciones para el combate cuerpo a cuerpo. Tenía sentido, una espada o un hacha no serían tan buenos para el control de multitudes en una habitación abierta como esa. Aunque no entendía por qué pensarían que esta gala sería un buen objetivo. No podían haber pensado seriamente que atacar a una potencia extranjera como esta podría terminar de otra manera que mal para ellos. Pero, de nuevo, había descubierto que a muchos de ellos parecían faltarles cerebros, así que quién sabe qué estaban pensando. Solo había un puñado de salidas. Un ascensor junto a la pared del fondo y lo que supuse que era una escalera al lado. También había una salida de emergencia en la pared opuesta a la que habíamos saltado Penny y yo. Tanto la escalera como la salida de incendios estaban bloqueadas. Tuve que suponer que el ascensor también estaba atascado o inutilizado. Lo cual, una vez más, no tenía sentido. Básicamente, se habían metido en una jaula gigante. Cerré Bats. Está bien, las salidas están bloqueadas, se están acercando a Ruby y la policía se está preparando para derribar la puerta a patadas, le dije a Penny. Esto ha pasado oficialmente de ser encubierto a ser escandalosamente ruidoso. ¿Qué estamos haciendo? Preguntó Penny mirándome con una determinación literalmente férrea. Tengo que entrar, dije. Ruby y yo podemos mantenerlos ocupados, pero no cambiará las cosas si los rehenes se quedan allí. Le hice un gesto con la mano. Ahí es donde vas a entrar. Cuenta hasta 10 después de que entre y luego entra sigilosamente detrás de mí. No te pueden ver, ¿entiendes? Ella asintió. Una ráfaga de balas hizo temblar el tragaluz a 1 metro de nosotros. Aparecieron grietas en forma de telaraña en el cristal. Al mirar hacia abajo, Ruby se encontraba bien, pero estaba disminuyendo la velocidad. Una vez que estés dentro, tienes que abrir las salidas y empezar a liberar a los rehenes, le dije a Penny. Los invitados serán tu primera prioridad. Va a ser un caos una vez que se pongan en movimiento, así que ten cuidado. Luego, si no se ha liberado, ve por el general y su gente, ¿entendido? Los invitados primero, dijo Penny asintiendo. El general Ironwood diría lo mismo. Ciertamente esperaba que lo hiciera. Si cometemos un error aquí, morirá gente, le dije. Incluidos nosotros si no tenemos cuidado. ¿Puedes hacer esto? Penny continuó mirándome fríamente por un momento, para luego sonreír brillantemente y con confianza. Estoy lista para el combate, dijo. Bien. Me alegro de que una de nosotras lo esté, le dije. Mis ojos recorrieron la habitación de abajo una última vez. A Ruby se le estaba acabando el tiempo. Pude ver que estaban tratando de alinear al tipo con la ametralladora para dispararle al pavo. Él necesitaba ir primero. ¿Qué tan lejos puede llegar una de esas espadas? Pregunté, señalando sus espadas. Puedo extenderlos hasta un alcance efectivo de unos 20 metros, respondió Penny. ¿Por qué? Voy a usar uno para bajar y empezar con ese tipo. Le hice un gesto al artillero. Penny asintió. Sus ojos se desenfocaron por un momento, luego volvieron a enfocarse y se puso de pie de un salto. Por aquí. Me llevó hasta el borde del edificio, cerca de la esquina. La mayoría de sus espadas cayeron y la anclaron en el techo, mientras ella me pasaba una de ellas. Luego señaló un punto en el techo. Si te bajas del techo en este punto, alcanzarás la velocidad necesaria para romper el vidrio y alcanzar el ángulo necesario para golpear a tu objetivo. Miré la espada que me había dado y luego el lugar que había señalado. La chica literalmente me dijo que saltara desde un tejado. Te creo, le dije. Luego retrocedí un par de pies, lo suficiente para construirme un espacio para correr. Al final me quedé allí, mirando fijamente el borde del tejado. Había saltado desde muchos de ellos últimamente, pero la mayoría de las veces, hacia un objetivo mucho más cercano. Ahora estaba jugando con la física y mi suerte no estaba a la altura. Pero esa no fue la única razón. ¿Estás bien? Preguntó Penny mirándome preocupada. Tenemos que darnos prisa. Lo sé, le dije. Pero no pude mover mis pies. ¿Tienes miedo? Preguntó Penny. Solté una risa temblorosa. La adrenalina me estaba afectando. Aterrado. Ya no me meto en peleas como esta. Solía hacerlo todo el tiempo.
Pero me acostumbré a pelear de manera inteligente, astuta. No podía enfrentarme a alguien cara a cara y seguir lanzando la moneda, esperando ganar, ahora estaba haciéndolo todo de nuevo. Esta fue la primera vez en quién sabe cuánto tiempo que tuve que mantenerme firme o la gente moriría. Sin trucos, sin estratagemas, sin correr. Solo yo y la picadora de carne. Yo, Ruby y Penny. Una habitación bien iluminada llena de terroristas fuertemente armados. Y mucha gente quedó atrapada en el fuego cruzado. Además de algunos robots deambulando por ahí, para darle un toque de sabor. De todos modos, ninguno de mis trucos habituales hubiera servido de nada. El único plan que teníamos dependía de que mantuviéramos la línea el tiempo suficiente para sacarlos. Siempre tenía miedo de entrar en peleas como esta. Nunca había nada garantizado, no podías inclinar la balanza a tu favor. La lucha justa era para gente que deseaba morir. Y sin embargo, allí estaba yo. Volví a mirar hacia el tragaluz. Los disparos se estaban haciendo más lentos. A Ruby se le estaba acabando el tiempo. Obligué a mis nervios a endurecerse. No fuimos suficientes pero necesitábamos serlo. Me volví hacia Penny. Ella me estaba sonriendo. Calculo que tenemos un 67,7% de posibilidades de ganar esta noche, dijo Penny. Esa es una calificación aprobatoria, la mayoría de las veces. Le devolví la sonrisa. El acero de mis nervios se encontró atornillado en su lugar. Es curioso lo que unas pocas palabras pueden hacer. Listos o no, suficientes o no, estábamos allí. No había logrado atravesar el desierto de Mojave jugando siempre con inteligencia. Mi aura inundó mis piernas y salí disparada hacia adelante. El techo pasó rápidamente bajo mis pies. Antes de que pudiera parpadear, ya estaba al borde. La gravedad me arrastró y comencé a caer. Entonces el alambre de la espada de Penny se tensó y trató de soltarse de mi agarre. Cuando no lo hizo, caí en un brusco golpe. El viento me atravesó los oídos y el corazón me latía con fuerza. El mundo pasó zumbando a mi lado en una confusión de colores oscuros. Doblé la esquina del edificio y salí a la calle. Podía ver la luz del gran salón, la luz que había dentro brillaba con un dorado intenso. Pude ver a Colmillo Blanco con la ametralladora. Mi swing continuó ganando velocidad. La ventana se acercó. Mi aura se solidificó en mis pies y di una patada. Se estrellaron contra el cristal. Solté la espada de Penny y atravesé la ventana como un misil. El vidrio voló por todas partes y gran parte de mi impulso desapareció con el impacto. Pero yo estaba volando. El Colmillo Blanco con la ametralladora empezó a girar, a mitad de camino me vio. Entonces me estrellé contra él y le planté el pie en la cara. Mi impulso y mi peso lo golpearon contra el suelo y ambos nos deslizamos hacia adelante. Me incliné hacia atrás mientras lo hacía, manteniendo la presión sobre él, tratándolo como un niño podría hacerlo con un trineo mientras se deslizaba por el suelo. La atención de la gente se dirigió hacia mí. Pude ver a Ruby, al otro lado de la sala, con la boca y la cabeza cubiertas por una capucha y una bufanda. Acababa de caerse de su nube de pétalos. Había visto lo que se avecinaba. Abrí la Vax. Mis ojos recorrieron la sala. Calculé las tomas. Sentí que había tenido más tiempo del que había tenido en mucho tiempo. Se cerró, saqué esa pistola y disparé. 4 balas atravesaron el aire. Cada una de ellas se clavó en la cabeza de Fam, que estaba cerca de mí, con un estallido entrecortado que atravesó el aire como un cuchillo. Cuando mi trineo se detuvo, le metí también la 5ª bala en la cabeza. Sin perder el ritmo, le arranqué la ametralladora de las manos y la levanté. Toc. Toc, gruñí. Los colmillos blancos comenzaron a dispersarse. Apreté el gatillo. No tuve tiempo de apuntar. Apunté alto, hacia la pared del fondo, lejos de todos. Fue suficiente para aturdir y hacer que todos entraran en pánico por un momento. Excepto Ruby. Se lanzó contra un colmillo blanco. Su guadaña giró en sus manos, se acercó y los enganchó. Los arrancó del suelo y volaron, estrellándose contra uno de los pilares de piedra. Sin perder el ritmo, el cañón de su arma giró detrás de ella y disparó. El retroceso la impulsó hacia adelante y el disparo clavó a un colmillo blanco en el otro lado de la habitación. Ella ametralló y esquivó las balas que volaban hacia ella, antes de esconderse detrás de uno de los pilares. Solté el gatillo y seguí su ejemplo, saltando hacia un lado mientras comenzaba a disparar en ráfagas controladas. Apunté a Fam, que estaba separado de los rehenes, aislado. Conseguí acertar a algunos de ellos, pero la precisión se basó en el volumen, nada de eso fue significativo.
El colmillo blanco se recuperó de mi repentina aparición y comenzó a devolver el fuego, lo que me obligó a dejar de intentar reprimirlos y seguir el ejemplo de Ruby. Volteé una mesa y me cubrí detrás de ella por un momento. Las balas comenzaron a atravesarla rápidamente. Solo me dieron unos segundos. Segundos suficientes. Respiré profundamente y salí volando de detrás de la mesa. La batch se abrió, la batch se cerró. Concentré el fuego en un par de fan que estaban al otro lado de la habitación, intentando compartir un pilar. Les di a ambos en el pecho media docena de veces a cada uno. Luego corrí hacia uno de los pilares, esquivando a uno de los drones Atlas. En ese momento, me di cuenta de que Penny se estaba deslizando por un agujero en el tragaluz. Uno de tamaño considerable. Pero, con el caos, pasó prácticamente desapercibida. A excepción de ese fan que ya estaba en el suelo. Estoy bastante seguro de que se dio cuenta de que ella aterrizó sobre él. Mi dedo apretó el gatillo de nuevo y unos 3 segundos después el arma se quedó sin munición en mis manos. No había contado con que tuviera munición desde siempre. Empecé a esquivar la columna. Un colmillo blanco me estaba esperando para encontrarme, con la escopeta levantada en la mano. Les arrojé la ametralladora y el trozo de metal de casi 10 kilos los golpeó como una bola de bolos. Se les fue la puntería y tropezaron. Mi muñeca se movió y el cowpuncher voló hacia adelante, mis dedos se trabaron en los nudillos puntiagudos. Podía sentir el poder vibrando a través de él. El colmillo blanco se recuperó. Mi puño se estrelló contra su cara. Un relámpago se arqueó entre nosotros e hizo que el hombre volara hacia atrás, levantando vapor. Mierda. Susurré. Realmente debería haberlo probado primero. El cowpuncher se deslizó de mi mano y se replegó de nuevo en su soporte, y la energía se apagó. En el mismo movimiento, abrí de golpe el cilindro de Targun y coloqué mis 2 balas Gravity improvisadas en él. Tampoco los había probado. Salí corriendo de la columna, con los ojos escrutando mi entorno. Me fijé en un colmillo al otro lado de la habitación, distraído tratando de atrapar a Ruby. Era una buena práctica de tiro. Esa pistola se movió cuando apreté el gatillo. Disparó como de costumbre. La bala lo alcanzó como de costumbre. Entonces el proyectil infundido con polvo explotó, y él dio una voltereta hacia atrás como si hubiera sido alcanzado por una bala 3 veces más grande, para luego estrellarse contra el suelo como un saco de harina. El polvo era una mierda mágica. Pero vaya si me estaba empezando a gustar. Enfundé nuevamente esa pistola, guardando la bala extra, y saqué mi escopeta. Finalmente, varios fans desviaron su atención de un grupo de rehenes y abrieron fuego contra mí. Debían ser 3. Me lancé hacia atrás y me escondí detrás de una columna. Las balas la alcanzaron y rebotaron, esparciendo polvo de piedra y astillas por todas partes. Podía oír a Ruby blandiendo su guadaña. Les estaba dando más problemas que a mí. Otro colmillo blanco pasó por mi escondite y trató de golpearme en la cara con su arma. Lo atrapé en pleno golpe y respondí con un cabezazo. Ellos se tambalearon hacia atrás. Yo los seguí. También lo hicieron los disparos. Agarré a colmillo blanco por el collar y lo puse entre él y yo. Recibió una docena de balas antes de que sus compañeros se dieran cuenta de lo que había hecho. No contaba con que los congelara por mucho tiempo. Mi brazo se puso rígido y salí disparado hacia adelante, usándolo brevemente como escudo. Luego lo pateé al suelo, usé aura para impulsarme hacia adelante. Otro momento de vacilación antes de reanudar el fuego. Mi escopeta retumbó y los perdigones Magnum le dieron a uno de ellos en el pecho. Abrieron una línea de fuego, pero mi aura siguió brillando y luego se apagó. Sentí que las balas me mordían y se estrellaban contra mi armadura. No me detuve. Antes de que pudieran reaccionar, yo estaba sobre ellos. Al que ya le había disparado le vacié un segundo cartucho. Le rompí el aura y le hice un agujero enorme, lo que sorprendió muchísimo a sus amigos. Lo suficiente como para que uno de ellos empezara a disparar. Fue él quien atrapó mi escopeta con un golpe en la mandíbula. Luego la apunté detrás de su cabeza, la golpeé en mi rodilla y giré mi escopeta con el mismo movimiento, con el cañón inclinado al final. Disparé antes de que pudiera hacer nada, más perdigones le destrozaron el flanco y lo hicieron caer al suelo. Le di una patada en los pies al colmillo blanco con el que estaba luchando y lo tiré al suelo. Mi bota se estrelló contra la parte posterior de su cabeza mientras disparaba de nuevo mi escopeta. Disparé el último proyectil contra el mismo colmillo blanco, asegurándome de que no se moviera. Mis ojos se dirigieron hacia el fondo del pasillo y observaron a Penny. Ella ya había abierto la puerta, sacó algunos fan y luego ordenó a los rehenes que corrieran.
Me volví hacia el colmillo blanco con el que acababa de luchar. Entonces me di cuenta de que los había brutalizado por completo frente a una multitud de personas que me observaban con un estupor horrorizado. No podía decir si me miraban a mí o a la situación, ni tampoco me importaba. ¿Qué estás esperando?, grité. ¡Corre! Eso fue suficiente para que se pusieran en movimiento. Miraron a su alrededor, se dieron cuenta de lo que realmente estaba sucediendo y prácticamente echaron a correr. Entonces las balas empezaron a morderme en la espalda. Me lancé hacia un lado y giré. Era uno de los fan que custodiaba al último grupo de personas. Se había separado de su grupo y sus compañeros decidieron rápidamente hacer lo mismo. Podían ver lo que estaba sucediendo. Retener al rehén no evitaría que les dispararan. Me puse de pie a toda prisa, haciendo balance mientras comenzaba a recargar mi escopeta y corrí hacia la protección de una columna. El número de personas estaba cambiando rápidamente. La mayoría de los rehenes estaban libres. Los que este último grupo de colmillo blanco tenía retenidos eran casi los últimos. Pude ver al general, luchando con los tipos que lo atacaban. Parecía que estaba liberándose. Entonces uno de los fan decidió jugar sucio y volvió a apuntar con su rifle a los invitados que huían. Batch abierto. Una bala cayó en la recámara. Batch cerrado. Empezó a abrir fuego. Ruby se estrelló contra él como una bola de demolición. Su guadaña giró a su alrededor y la hoja cortó el aire como un rayo. Su arco lo hizo volar antes de que girara y bailara su patrón rebelde a su alrededor, atrapando al segundo colmillo blanco del trío. Justo antes de que el tercero se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, Crescent Rose cambió y tomó su forma de rifle. El cañón estaba enterrado en su pecho. Ruby se despidió. El colmillo blanco voló hacia atrás cuando el equivalente a una bala intermedia de 12,7 se estrelló contra él. La multitud corrió, sin saber lo que casi sucedió. Buena mierda, Timmy. Ahora éramos solo nosotros y Fan. Recargué el arma y corrí hacia ella a través de la habitación. Se dio la vuelta y, por un segundo, pensé que me iba a golpear. Debería haber sido al revés, pero ya me ocuparía de eso más tarde. No podía esperar. Intentó explicar Ruby. Hablamos después, lucha ahora. Le espeté, poniéndome a su lado. Penny tiene a los rehenes bajo control, nosotros tenemos que encargarnos del resto. ¿Penny?, preguntó Ruby. Recorrí con la mirada la habitación mientras me inyectaba un estimulante. Era mejor no dejar que el daño se me adelantara. Conté unos 16 Witefan que se apresuraban a hacerse con el control de la situación y fracasaron miserablemente. Esos 5 drones atlesianos seguían deambulando como si no tuvieran ni idea. Los 4 que habían inmovilizado a Ironwood seguían tras él. Pero podía ver la expresión de su rostro. Estaba buscando una oportunidad para cambiar eso. Y luego quedaban 2 personas. Un hombre y una mujer jóvenes. Ambos llevaban trajes casi idénticos, uniformes. Digo casi, porque la chaqueta de la mujer estaba prácticamente empapada de carmesí y se veía un poco demasiado pálida. Tuve la impresión de que eran la gente de Ironwood, los 2 acababan de perder su tren para largarse de Dodge. No pensé que hubiera nada que pudiera hacer por la mujer tampoco. Con estimulantes o sin ellos, había perdido mucha sangre. Una parte de mí esperaba que Ruby no se hubiera dado cuenta todavía. Tenemos una probabilidad de 10-1, le dije a Ruby, manteniendo la voz baja y observando que el colmillo blanco no se apresurara a tomar posición de inmediato. Habían sobrevivido hasta aquí, sabían que debían tener cuidado. Tú nos empujaste a esto, ¿cuál es la jugada? No lo sé, respondió Ruby mirando a su alrededor. No pensé que llegaríamos tan lejos. Bienvenida a mi mundo, le dije, recargando tranquilamente mi escopeta con cartuchos de polvo. Los de hielo. Una apuesta segura, el fuego podría quemar el edificio y yo había visto lo que podían hacer los de gravedad si daban en el blanco. No quería que el techo se viniera abajo sobre nuestras cabezas. Pude ver que Colmillo Blanco empezaba a ponerse nervioso. El enfrentamiento no iba a durar mucho más. Estaban esperando a ver quién se movía primero. Eso, o estaban planeando empezar con algo grande. Necesitamos ayudarla, dijo Ruby, mirando brevemente hacia los 2 soldados. Ruby, dije, intentando no sonar demasiado molesta. Está herida, dijo Ruby mordiendo el labio. Está muerta, le dije. Ha perdido demasiada sangre. No lo sabes. Dijo Ruby con determinación. Sé cómo lucen las personas muertas y las que están a punto de morir, le dije. Lo siento, Ruby, pero no podemos. ¿Tienes medicina, no? Interrumpió. Úsala con ella.
Solo funciona si tiene suficiente sangre para usarlo, le espeté. No solo hace que ingrese más sangre en ti por arte de magia. ¿Querías la obra? Eso es todo, dijo Ruby. La salvamos. Gruñí. Tienes que estar jodiéndote, el colmillo se movió. Uno de ellos, que estaba en el rincón más alejado, apuntó con su fusil de asalto hacia el techo. Me llevó un segundo darme cuenta de por qué. Había un tubo debajo del cañón. Oh mierda, comencé a decir. Entonces sonó el lanzagranadas y un trozo de munición se precipitó hacia nosotros. Mi mano se aferró a Ruby para empujarla, pero ella hizo lo mismo y se empujó hacia mí. Muévete. Gritó Ruby. ¿Qué crees? Grité. Entonces el mundo se desintegró a mi alrededor. Y lo digo en el sentido más literal. El mundo se fragmentó en pedazos cuando Ruby me empujó, esparciéndose como hojas muertas y pétalos de flores caídos. Sentí que mi cuerpo se desintegraba, rompiéndose en cientos de pequeños pedazos que caían detrás de mí. Un movimiento que estaba fuera de mi control se apoderó de mí y me moví hacia un lado, como Ruby me había empujado. Me miré a mí misma mientras el movimiento me llevaba. Podía verme, a mí. Pero no a mí. Era como si estuviera mirando una silueta de mi cuerpo, completamente de color verde. Excepto por una banda roja, enroscada alrededor de mi abdomen. Al seguirla, volví a algo que podría describir vagamente como con forma de rubí. Todavía era una silueta, pero bañada en rojo. Todo lo demás a nuestro alrededor estaba completamente borroso por el movimiento y una nube de pétalos. Definitivamente algún tipo de pétalo. Entonces la granada explotó en el lugar donde estábamos. La onda expansiva nos alcanzó y nos atravesó sin causarnos daño mientras continuábamos nuestro camino. Sin embargo, me di cuenta de que así había sido, porque las enormes ventanas frontales explotaron hacia afuera, haciendo llover vidrios sobre los ojos de cualquiera lo suficientemente tonto como para mirar hacia arriba. Nos detuvimos unos 10 metros más adelante y caímos al suelo. Pasó un breve instante de estupor. Entonces miré a Ruby. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Repitió ella. Antes de que ninguno de los dos tuviera la oportunidad de procesar por completo ese giro de los acontecimientos, las balas comenzaron a volar. Me puse de pie de un salto, abrí el box y le envié una bala de hielo al que tenía el lanzagranadas. Sin embargo, la bala no funcionó como antes. En lugar de formar un trozo de hielo del tamaño de un bloque de motor, se mantuvo hasta que los alcanzó, para luego estallar en una capa de hielo de varios centímetros de espesor, congelándolos hasta convertirlos en una estatua. No podía decir si el resultado se debía a que la bala se movía más rápido que la de mi pistola de bengalas o a una diferencia en la composición. En cualquier caso, tenía que irse antes de que todo el lugar se viniera abajo. Ruby se puso de pie y me imitó. Apoyó la hoja de Crescent Rose en el suelo y disparó, accionando el cerrojo con la velocidad suficiente para que se pensara que el rifle era semiautomático. Pero cada disparo fue limpio y preciso. Hay que reconocerle que lo que le faltaba en destreza en combate cuerpo a cuerpo lo compensaba con puntería. Acertó al menos a 3 de ellos antes de que yo pudiera accionar un nuevo proyectil. Lanzó otra bala hacia uno de ellos con un rifle de asalto. Luego pedaleé, giré y le disparé a uno de los matones que se cernían sobre Ironwood. Fue una jugada inteligente, ya que habían decidido que no les prestábamos suficiente atención. Estaban tratando de dividir su atención entre Ironwood y nosotros. Su error. En el momento en que Ironwood vio que perdían la concentración, hizo su movimiento y prácticamente los arrojó lejos de él. Luego agarró a uno de ellos por el cuello y lo estrelló contra la pared, haciendo un cráter en el yeso. 6. Sí, señor Ruby. Gira, pedalea, dispara, clava a otro y congélalos en el lugar. 4 fueron sacados del juego, sin contar los 3 que Ruby había clavado. Ahora, la probabilidad era de 8-1. ¿De verdad quieres intentar ayudarlos? Pregunté. Entonces será mejor que tengas un plan. Ruby asintió y levantó a Crescent Rose con un gesto de arrogancia. Te llevo hasta ellos, tú los ayudas mientras yo despejo el camino hacia la puerta. Miró brevemente a Ironwood. Creo que puede cuidar de sí mismo. Tomado nota, dije. Para que conste, no creo que podamos salvarla. Lo intentaremos de todos modos, dijo Ruby. Está bien entonces. Dije, apretando los dientes, recuperando la fuerza de mi aura. Luego cargamos hacia adelante. El colmillo blanco siguió lloviendo fuego sobre nosotros. Desde múltiples ángulos, pero casi todos desde el frente. Nuestra carrera se convirtió en un ataque aéreo a medida que avanzábamos.
El colmillo se esforzó por intentar dirigir sus disparos, pero prácticamente podía escuchar las balas que pasaban a nuestro lado mientras avanzábamos. Disparé los dos últimos proyectiles de mi escopeta, alcanzando a uno de los Fan, pero solo conseguí volar a otro. Aunque incluso el que volé terminó en el suelo, con el brazo y el arma atrapados en un bloque sólido de hielo. Abrí la palanca de golpe y comencé a recargar, ahora con perdigones Magnum, pero lo tapé con uno de mis proyectiles de gravedad. Cuando Ruby y yo empezamos a acercarnos a ellos, uno de los Fan con una escopeta pensó que sería una buena idea acercarse. Antes de que pudiera dar 2 pasos, Ruby corrió hacia él y blandió Crescent Rose contra él. La guadaña se inclinó hacia abajo, cortándole las piernas, antes de que el arma girara sobre su brazo, clavara la hoja en el suelo y disparara. Con el cañón a quemarropa, el White Fan se estrelló contra el suelo. Sin perder el ritmo, Ruby hizo girar el arma hacia atrás en sus manos, giró y volvió a cargar junto a mí. Justo a tiempo para evitar una lluvia de balas que salpicaron donde se había detenido. Desperdicié mi capa de gravedad en el responsable, soltando una bola de fuego de color púrpura en el aire que casi parecía más una bala trazadora. No se comportó como el 556 anterior. En lugar de una explosión concentrada de fuerza, explotó como una granada de conmoción. O tal vez, más como artillería. En cualquier caso, una onda expansiva masiva y repentina de fuerza en todas direcciones. Cualquiera que estuviera a menos de 3 metros estaba bien. Pero todos los que estaban a menos de 3 metros salieron volando como si los hubiera atropellado un coche. El que había golpeado con la bala voló hacia atrás y se estrelló contra uno de sus amigos, convirtiéndolos en un cojín. Mientras Ruby y yo empezábamos a acercarnos a los 2 soldados, esquivando uno de los drones Atlas, disparé a algunos de los FAM, tratando de ganar suficiente espacio para poder trabajar. Entonces sucedieron 2 cosas a la vez. Penny irrumpió de nuevo a través de la puerta que ahora estaba cerca de la pared. Los rehenes están a salvo. Anunció, deteniéndose para mirar a su alrededor. Su repentina intrusión llamó la atención de Colmillo Blanco, quien hasta ese momento, probablemente no se había dado cuenta de que ella era la responsable de eso. Luego se escuchó un agudo trino electrónico en el aire. Con una repentina e inesperada brusquedad, el dron que estaba a mi lado se volvió hacia el Colmillo Blanco. Su postura cambió y adoptó una postura agresiva. Inmediatamente, me di la vuelta hacia él y me preparé para dispararle un proyectil. Excepto que inmediatamente me ignoró, prefiriendo en cambio correr a toda velocidad hacia uno de los Colmillo Blanco que nos disparaba, quien rápidamente cambió su atención al misil con forma de hombre que corría hacia ellos a la velocidad de una Matchstick. Desafortunadamente para ellos, al metal no le importa tanto que le disparen. El efecto que tuvo, incluso con solo 5 de los drones, fue que dejaron de centrarse tanto en nosotros. Ahora es nuestra oportunidad, muévete. Dije tomando la iniciativa. Corrí por delante de Ruby el resto del camino hacia los soldados. Aunque al principio intentaron alejarse de nosotros, no pudieron hacer mucho porque ya estaban acorralados contra la pared. A juzgar por sus heridas, al menos habían intentado luchar, pero estaban completamente desarmados, aunque eso no explicaba por qué uno de ellos no había cogido el arma del colmillo que yacía a sus pies. Un revólver enorme y de aspecto bastante elegante. «Quédate atrás», ordenó el soldado, levantando los puños. «Muérdeme, soldado», le dije. «Ya estamos arreglando tus errores». «¿Doughboy?», preguntó. «Estamos aquí para ayudar», dijo Ruby, lanzándome una mirada. «Mantén la calma, tu amigo está herido». El soldado nos miraba a Ruby y a mí y luego a mí. Su compañera, por otro lado, apenas miraba nada. Su respiración era superficial y trabajosa. A estas alturas, prácticamente estaba sentada en un charco de su propia sangre. Tenía los ojos prácticamente cerrados y se desplomaba sobre sí misma. No hice caso de nada que Doughboy pudiera haber hecho y me arrodillé a su lado. Volví a guardar la escopeta en la funda mientras la observaba. Podía ver los puntos en los que le habían disparado, pero me llevó unos segundos hacerme una idea de lo grave que estaba. Ya había pasado por lo mismo con, mis dedos chasquearon al lado de cada una de sus orejas, provocando un leve movimiento. Ella todavía estaba allí. Apenas. Saqué una jeringa hipodérmica de mi escondite y la preparé. El problema surgió cuando tuve que abrirle el pecho del uniforme para encontrar un lugar mejor. «¿Qué coño estás haciendo?», gritó Doughboy, decidiendo de repente ponerse violento. Fue solo que Ruby se interpusiera entre nosotros lo que le impidió matar a su compañero. Preparado, pinché a la mujer con la aguja.
Es difícil describir específicamente por qué lo hice de esta manera. Normalmente, uno podría pincharse con un estimulante en cualquier parte y el efecto funcionaría, incluso si se concentrara más en la extremidad específica. Pero mientras lo hacía, supe que tenía que deslizarlo alrededor de su esternón, cerca de su corazón. Darle al fluido estimulante una oportunidad más rápida de circular. A pesar de mis conocimientos de medicina, nunca había hecho eso antes. Al mirarla, supe que esta vez tenía que hacerlo. Cuando la medicina comenzó a absorberse, emitió un débil siseo y un gemido. Pude ver que su cuerpo se tensaba ligeramente. Pero también pude ver que el agujero en uno de sus pechos comenzaba a sellarse. Después de un momento, comenzó a relajarse, su respiración se estabilizó, pero todavía débil. Está estable, dije, mirando a Ruby y a Doughboy, que observaban lo que había hecho con cierto asombro. Pero ha perdido mucha sangre, tienes que llevarla a un médico, de inmediato. Mientras me levantaba, le arranqué la pistola de la mano al colmillo blanco que la sostenía. No me la entregó fácilmente, así que le pisé la muñeca y la solté. Incluso mientras lo hacía, Doughboy seguía sin moverse. ¿Tienes cerebro ahí? Pregunté. Muévete. Joder. ¿Aquí es donde va todo ese dinero para entrenamiento? Doughboy me miró con el ceño fruncido, pero Ruby lo dejó pasar hasta la mujer y la levantó con cuidado del charco. Le hice un gesto a Ruby mientras lo hacía. Tenemos que terminar con esto y marcharnos, le dije. Una vez que estos dos salgan, la policía asaltará este lugar. No vamos a querer estar aquí cuando lo hagan. Bien, asintió Ruby, imitándome mientras mirábamos la habitación. Los 5 drones mantenían ocupados a los Whitefang. Al principio quedaban aproximadamente 15 y cada uno de los drones se estaba encargando de un asaltante. La armadura que tenían parecía ser suficiente para resistir el fuego continuo, pero no contaría con ella para una pelea prolongada. Pero Penny también se estaba abriendo paso entre ellos. Pude ver que ya había eliminado a un par de ellos, sus espadas cortando a su alrededor en amplios arcos. Luego, en la esquina más alejada, pude ver que el general se había desempeñado bien. Los 4 Whitefang que lo habían retenido ya no eran un problema y parecía estar jugando con su pergamino. Ruby trajo a Crescent Rose a un lugar bajo y listo, con la espada detrás de ella. ¿Lista? Tanto como siempre, le dije, levantando mi recién adquirida pistola. Ella se lanzó hacia adelante mientras yo abría de golpe la Bax. Apunté con la nueva pistola que tenía en la mano y disparé. El retroceso me recordó a mi Ranger Sequoia. Impresionante para un arma que sabía que solo disparaba cartuchos Dust. El impacto fue igual de efectivo. Mi disparo dio en el blanco al instante. Salí corriendo detrás de Ruby, abriendo y cerrando brevemente el Bax. Disparé un total de 6 tiros, pero solo logré disparar 4 de ellos. Correr y disparar no es fácil, pero incluso lograr disparar 4 de 6 tiros con un arma con la que no estaba familiarizado fue impresionante. Ruby alcanzó a uno de los fan que estaba delante de mí y lo golpeó, golpeándolo en mi dirección. Los vi acercarse y cayeron al suelo sin que yo perdiera el ritmo. Mi escopeta se volcó sobre mi hombro y disparé otro cartucho Magnum. El disparo alcanzó a un fan justo antes de que hubiera rociado a Ruby. Ella se dio vuelta rápidamente y lo remató con un disparo propio, antes de girar su guadaña en su mano y atrapar a otro fan en el movimiento ascendente, derribándolos. Cerré la brecha que había entre ella y yo y golpeé a Fan con el Cowpuncher. Unos rayos de energía le impactaron y lo enviaron al suelo con espasmos, justo cuando uno de los drones voló sobre él, derribando y sujetando a otro Whitefang, al que aproveché para dispararle otra bala Magnum. «Saludos», gritó Penny mientras pasaba volando junto a nosotros y eliminaba a otro par de colmillos blancos con un ataque arrasador. Lo que terminó dejando solo un colmillo blanco, ya que los drones restringieron al resto. Estaba ocupado levantándose, luciendo completamente aturdido y confundido. Fue entonces cuando me di cuenta de que habíamos acabado con estos tipos como si fuéramos Abraxo y los hubiésemos engrasado. Justo antes de que Ruby o yo pudiéramos derribarlo, el general intervino y lo golpeó. Fue como ver a un supermutante golpear a un demonio alterado, solo que menos complicado. El colmillo se desplomó en el suelo y la pelea llegó a su fin. Podía oír a los soldados arrastrando los pies hacia las escaleras detrás de nosotros, y el general se acercaba. Podía ver la forma en que los miraba. Parecía preocupado, lo que yo tomaría como una buena señal. A unos pasos de distancia, se detuvo y nos miró a los dos. Luego extendió la mano. «Mi arma, por favor». Tenía una voz sorprendentemente tranquila y suave.
Casi al instante me hizo pensar en el coronel Su, lo que también hizo que me llamara la atención. No necesitaba hacer amigos en el ejército. Hice girar el enorme revólver por el guardamonte, pasé un dedo por el seguro del tambor y lo abrí. Solo cuando se lo tendí me di cuenta de que no debería haber tenido idea de cómo abrirlo como lo hice. Pero el general lo cogió de todos modos, con una expresión tranquilamente impresionada en su rostro. Gracias. Supongo que entonces serás el loco Steve. Posiblemente, respondí. Se rió entre dientes ante mi respuesta, antes de mirar a Ruby. ¿Y creo que te llamaste, Capucha Roja? Caperucita Roja, aclaró Ruby indignada, como si fuera la parte más importante del nombre. De nuevo, otra risita. Ambos parecen bastante jóvenes para ser cazadores profesionales. Saben que la vigilancia es ilegal en la mayoría de los reinos, ¿verdad? Solo si te atrapan, le dije. ¿Vas a detenernos? El general pareció pensar en esa idea por un momento, pero luego se encogió de hombros. No es mi reino, las cosas parecen haber salido bien. No veo por qué debería hacerlo yo. Ruby dejó escapar un suspiro lento que no sabía que estaba compartiendo. Gracias. Él asintió. Aunque les aconsejo que se vayan rápidamente, dijo. Quizás yo no necesite hacer cumplir la ley aquí, pero la policía sí. Es cierto. Asentí. 6. Ruby. Gritó Penny, corriendo hacia nosotros, sonriendo y mirando a un lado y al otro del general. Todos han sido escoltados hasta el exterior y la policía entrará en breve. Oh, bueno, supongo que ese gato ya salió de la bolsa, si no yo estaba antes. Gracias, Penny, dijo el general, devolviéndole la sonrisa antes de mirarla con curiosidad. ¿Pero qué haces aquí? Queso. Gritó Ruby. Inmediatamente me agarró y nos lanzó a ambos al aire, convirtiéndonos en una nube de pétalos. Antes de que pudiera parpadear, estábamos nuevamente en el techo. «Puedo hacerlo», exclamó. «Lo celebraremos más tarde». Espeté. Luego nos dimos la vuelta y corrimos mientras los bullets que había visto antes se acercaban a nosotros. El general miró hacia arriba y vio a los dos cazadores en entrenamiento. Seguramente iba a tener mucho de qué hablar con el profesor. Probablemente sería pronto. Con todo ese alboroto, había muchas posibilidades de que algunos de los cazadores de Beacon hubieran sido llamados para ayudar. Eso no respondió a mi pregunta. El general se rió entre dientes hacia la sala de criminales y máquinas restringidas. ¿Qué estás haciendo aquí, Penny? Solo el silencio respondió a sus palabras. ¿Centavo? Mis pies tocaron el techo y me detuve de golpe. Ruby aterrizó poco después. Miré hacia atrás, por donde habíamos venido, y pude ver que los bullets no nos habían seguido. O no nos habían visto o habían perdido el interés. Cualquiera de las dos cosas sería buena, siempre y cuando no nos hubieran visto bien. Con cómo había ido la noche, no podía estar seguro. Lo logramos. Exclamó Ruby. Dios mío, eso fue aterrador. Había tantos y yo no tenía idea de lo que íbamos a hacer, y luego salté sobre la cabeza de ese tipo, y tú entraste por la ventana con una ametralladora y todos estaban ratatatatata. Me volví tranquilamente hacia Ruby y la miré fijamente. Terminó, observando que yo no tenía ni de lejos su nivel de entusiasmo. Estoy en problemas, ¿no? Respiré profundamente. ¿Sabes qué? No, no lo eres. Ruby parpadeó. ¿No lo soy? Negué con la cabeza. Hiciste lo que yo hubiera hecho. A pesar de que no me esperaste, te mantuviste firme todo el tiempo que creíste que podías hacerlo y actuaste cuando estaba claro que las cosas estaban a punto de empeorar. Ruby asintió. Ese soldado que salvamos, ese tipo que robó el arma del general Ilonwar, iba a dispararle. Fue tu decisión, dije. Lo hiciste, y no habríamos detenido nada si no hubieras estado prestando atención. Así que, en general, lo hiciste bien. Ruby sonrió ante eso. No dejes que se te suba a la cabeza, igual la cagaste, le dije. No te molestaste en pensar en un plan antes de lanzarte. Tienes que trabajar en la impulsividad, y aprender a pensar en un plan es un comienzo. ¿Lo hice, no? Preguntó Ruby. Te llamé y acordamos hacerlo. Ese es el primer paso, le dije. ¿Qué tal del 2 al 42? ¿Realmente se necesitan tantos pasos? Preguntó Ruby. Dependiendo de lo que estés haciendo, sí, respondí. El caso es que, aunque solo fuera fijarte metas, deberías haber tenido un plan. De esa manera, podrías haberte centrado en la tarea, en lugar de dejarte intimidar y volar en círculos hasta que pudieran derribarte. Ruby frunció los labios antes de asentir atentamente.
No quiero amargarte la fiesta, lo hiciste bien esta noche, dije. Pero todavía tienes trabajo que hacer. Tómatelo con calma, tanto por lo bueno como por lo malo. Al menos no parecía que nadie estuviera muerto cuando nos fuimos. Milagrosamente las bajas se mantuvieron al mínimo. Me di la vuelta y miré hacia atrás. Oh, debes estar bromeando, dije. ¿Sobre qué? Preguntó Penny, parada allí como si nada estuviera mal. Ruby se asomó por detrás de mi hombro y sentí que se ponía rígida. Penny, ¿qué estás haciendo aquí? Chilló. Te he seguido, anunció Penny. Ambos son mis mejores amigos y está claro que están en problemas, así que he decidido ayudar. No, dije, trazando una línea en la arena. No, no. Habíamos quedado en que te irías con Ironwood. Se suponía que te quedarías allí. No, dijiste que iría contigo para ayudar a Ruby, dijo Penny. Nunca dijiste nada sobre quedarme con el general después. Quise discutir con ella, pero de todas las personas con las que podía discutir, ella no era una de ellas. Estaba implícito. El subtexto es confuso, dijo Penny. Además, ambos son mis amigos y quería ayudar. Se puso las manos detrás de la espalda, tratando de parecer inocente. Al señor Ironwood no le importará que pase un tiempo con ustedes. Siempre puede enviar a alguien a buscarme si está preocupado. Eso es lo que me preocupaba. Pasó un momento de silencio, antes de que exhalara un suspiro y mirara a Ruby. Tenía una idea de cuál era la respuesta en ese momento, pero pregunté, ¿qué hacemos? Ruby pensó en la idea por un momento antes de responder. Nos reunimos temprano con todos. Faltaba una hora para que lo hiciéramos, pero la situación lo exigía. Lamentablemente. Todos regresaron más o menos en una sola pieza, los únicos que faltaban eran Blake y Sam. Aunque sus circunstancias no eran de las que podían escapar fácilmente. Sin embargo, ciertamente teníamos la atención de todos cuando nos acercamos. ¿Quién es ese? Preguntó Nora. Saludos. Anunció Penny. Mi nombre es Penny Polendina y soy la mejor amiga de Ruby Six. Otro momento de silencio. Entonces Weiss nos miró a ambos. ¿Qué es esto? Me reí entre dientes. Nosotros, en cierto modo, podríamos, en cierto modo, haberla secuestrado accidentalmente. ¿Tú qué?